Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya bien. Nuevo vídeo en el canal. Volvemos con las reseñas de libros, volvemos con reseñas de la Alta República. Y es que, bueno, estoy haciendo un poco de trampa, porque este libro yo ya me lo había leído hace, no sé, pues cuando salió realmente, hace unos años. Y lo que pasa es que me da toque el no tener esta reseña en el canal. Entonces empezar por la segunda novela de la fase 1, pues me da un poco de toque. Así que me lo he leído. De hecho, me lo he escuchado en audiolibro, lo cual es bastante interesante y luego hablaremos de ello. Y no es otro que la primera novela de la fase 1, Luz de los Jedi, que no tenía reseña en el canal y que quería hacer esta reseña. Y de hecho quería leérmelo por algunas cosas de la fase 2, que de nuevo comentaremos más adelante en el comentario sin spoilers. Como es la primera novela que hacemos de Charles Soule, pues como siempre vamos primero con el resumen de la vida de Charles Soule o un poco de información sobre el autor y luego ya pasaremos al comentario sin spoilers. Sobre el autor, sobre Charles Soule, pues por dónde empezar, la verdad. Un autor bastante prolífico, sobre todo en tema de cómics. Vamos a empezar por el principio. Es estadounidense, nacido en el 74, que estudió para ser abogado. Bueno, es abogado de hecho y tiene su propio bufete de abogados, su propio despacho o su propia firm, como dicen en inglés, que se dedica principalmente a las leyes laborales y de inmigración. En 2009 publica su primera novela gráfica llamada Strongman, que se basa en un luchador de estos mexicanos, entiendo, por lo que he visto, que se convierte en un héroe y está dibujada por Allen, Gladfelter. Tengo aquí la chuleta, como podéis comprobar. Comenzando así su gran andadura en lo que es el tema de los cómics. De 2009 a 2013 escribe varias series, entre ellas una novela gráfica que se llama 27, que la verdad es que es una idea muy curiosa. Está centrada en las leyendas de estos músicos que han muerto con 27 años. Bueno, pues está centrada en eso. Después también escribe Letter 24, que es una novela de ciencia ficción thriller político, sí, si no recuerdo mal. Y luego ya en 2013 empieza a escribir cómics para DC. Entra a escribir La Cosa del Pantano a partir del número 19. También empieza con los Red Lanterns a partir del número 21, es decir, como que los continúa él, ¿vale? Y empieza con ese mundo de DC. En 2014, un año después, termina los cómics de She-Hulk para Marvel, lo que le hace moverse a Marvel y empezar un contrato con Marvel y romper un poco con DC. La verdad es que en Marvel le ha ido de maravilla y ha escrito muchísimo de Marvel, y entre ellos las primeras incursiones que tiene en Star Wars, que son en 2015 el cómic de Star Wars Lando, es decir, basado en el personaje de Lando Calrissian, y luego en el 2016 la pequeña serie de Star Wars Obi-Wan y Anakin, ¿vale? Que, como digo, eso lo escribió en el 2016. De ahí, la verdad es que no ha parado. Ha escrito de Star Wars, ha escrito cómics de Poe Dameron, ha escrito cómics de Kylo Ren. De hecho, justo hace nada, en la D23 se ha anunciado... ¿La D23? Bueno, hace nada se ha comunicado que se va a escribir otro libro de Kylo Ren donde se certifica y se canonifica... ¿Se canonifica? Qué mal suena esto. Se hace canon el tema de Reylo, ¿vale? De Kylo Ren y Rey. Y bueno, y por supuesto tiene una grandísima saga de cómics que si no habéis leído os lo recomiendo, que es Darth Vader Lore Oscuro, que es una absoluta maravilla. Aquí en España han salido 4 tomos recopilatorios de las grapas y la verdad es que merece muchísimo la pena esa saga. Durante todo este tiempo ha estado compaginando Star Wars, estos cómics que os estoy diciendo, con todo el tema de Marvel. Ha seguido escribiendo bastante para Marvel, tiene la muerte de Wolverine, por ejemplo, y el resurgido Wolverine, creo que es. O sea, ha estado escribiendo bastante para Marvel. Y como todos sabemos, se les encargó a varios autores toda la arquitectura de la Alta República. Entre ellos está Charles Soule. Las 3 primeras novelas, si recordáis, de la fase 1 son Charles Soule, buah, no me voy a acordar, Claudia Gray y, Dios mío, no me voy a acordar de su nombre, esperad que lo miro, Cavan Scott. Son las 3 primeras novelas de la fase 1 y son principalmente los arquitectos de todo lo que es la Alta República, ¿vale?
son los que han pensado toda la Alta República, todas las diferentes fases y demás, junto con otros dos autores que ahora mismo no recuerdo, que son más los que han ido por novelas infantiles. Así que nada, vamos a empezar con el comentario. Esta más o menos es la vida de Charles Soule y vamos con el comentario sin spoilers de la novela Luz de los Jedi. Pues como digo, esta es la primera novela de la fase 1 de la Alta República que se publicó aquí en España allá por el año 2021, o sea que tiene ya 3 añitos esta novela, y que para quien no la haya leído, pues bueno, se centra en la Alta República, que es más o menos, esto es como 100 y pico años antes del episodio 1, y pues es una época en la que pues la Alta República la República se está expandiendo por las regiones de los bordes exteriores, del borde exterior. Siempre me lío con los nombres con las nomenclaturas de las partes de la galaxia. Bueno, que se está expandiendo por el borde exterior, las rutas hiperespaciales no están tan diseñadas, es decir, los Jedis, por ejemplo, se dedican a buscar caminos, es decir, a abrir rutas comerciales entre los diferentes planetas. Y pues eso, no está todo tan desarrollado como veríamos en el episodio 1, las navicomputers o las computadores navigacionales pues no son capaces de hacer estos saltos hiperespaciales tan fácilmente, las comunicaciones con los bordes exteriores, con el borde exterior de la galaxia son muy complicadas, se rompen, etcétera, etcétera. Entonces pues está la Alta República que se está expandiendo y están los Jedis en su máximo apogeo. Y son los Jedis un poco la orden religiosa o la orden Jedi que vimos antes un poco del episodio 1, en la cual pues ellos ayudan, no batallan casi nunca, o bueno, lo intentan no pelear, sacar el sable es como, bueno, el último recurso, y lo único que intentan es proteger y defender a la galaxia. Entonces, esta es más o menos la premisa de Luz de los Jedi. La premisa principal es, los primeros capítulos vemos que hay un incidente en el hiperespacio, por eso contaba lo de las vías espaciales, y pues ahí empieza todo lo que es la novela. Y es un principio que es brutalísimo. O sea, esta novela está muy bien, es una novela... Yo la verdad es que la primera vez que la leí, la segunda parte me costó un poco más, y eso ahora voy a desgranar un poco, pero esta segunda vez que me la he leído, me ha parecido muy, 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 muy buena. O sea, me ha parecido un grandísimo libro. ¿Por qué digo la segunda parte? Esta novela está como muy diferenciada entre primera parte y segunda parte, aunque no esté dividida como tal en el libro. La primera parte es este incidente hiperespacial que os comento, en el cual los capítulos son súper cortos, súper rápidos, vas saltando de personaje a personaje sin conocerlos casi. O sea, es muy abrumador al principio porque te van presentando personajes de diferentes razas, diferentes jedis, pilotos de cargueros, pilotos de la República, la canciller... o sea, es un no parar de presentarse personajes y un no parar de pasar cosas, de morir gente. O sea, en este libro se cargan prácticamente tanta gente como la Estrella de la Muerte matando al Aldebarán o más. O sea, yo creo que aquí se cargan más gente. O sea, al principio es un no parar. O sea... No llega a estresar, pero es quieres leer, guau, que esto va a morir, que no sé qué. Justo cuando ya está pasando todo ese incidente, te presentan a los malos, que son los Nihil, que son una especie de, pues, vamos a llamarlos piratas, ¿vale? Sí, son piratas. Te los presentan y la presentación de los Nihil es magistral, o sea, la presentación de los malos es brutal. ¿Qué pasa? Que justo después de la presentación de los Nihil, de venir de todo ese estrés, de toda esa ansiedad de decir, ¡buah, necesito saber más! ¿Qué va a pasar? ¿Van a salvar a este planeta? ¿No van a salvar a este planeta? De repente, la novela para un poco y empieza con un poco de la presentación. Es decir, como a mitad de novela, un poco más, tenemos la presentación de los malos, tenemos la presentación pues lo estoy diciendo bien, de la canciller Lina Soh. Tenemos la presentación de los Jedi un poco más en detalle, porque al principio te dicen nombre, te dicen raza, te dicen un poco cómo son, pero no entran en detalle cómo son, entonces te presentan mucho más cómo es Avar Kriss, cómo es el Zarman, cómo son las relaciones entre ellos dos. Entonces, vienes de un principio súper trepidante a una novela un poco más clásica y un poco más de presentación de personajes, de la acción baja un poquito, presentación de motivaciones, presentación de tipos de Jedis, un poco más de presentaciones. Entonces, la primera vez que la leí,
La primera parte me la leí súper rápido y luego se me hizo un poco más pesado. O sea, me costó mucho más leerlo. Entonces, por eso realmente la primera vez le di una nota un poco más baja. Esta segunda vez le he cogido un poco más de gusto porque me ha gustado mucho más el profundizar en Avar Kriss y en el Zarman, que después tienen como más desarrollo. O sea, como que ya me sabía el desarrollo posterior en los libros posteriores de esta fase de estos personajes, y por lo tanto me ha gustado mucho más ver el origen de cómo me los presentaron. Cómo me presentaban a Zarman, cómo me presentaban a Avar, cómo me presentaban a Belcetifar, a Indira Stokes, a Loden, o sea, a todos los Jedis. La verdad es que el trabajo que hace con los Jedis aquí es brutalísimo. O sea, la presentación que hace es muy buena. Pero es lo que digo, se te puede hacer la segunda parte, se te puede hacer un poco más lenta, quizá, no diría pesada, pero un poco más lenta. De venir de esa trepidante de ¡buah, no puedo parar de leer! A de repente me paro, tomo el tiempo en presentar los personajes, cosa que no es malo. Pero claro, vienes de algo tan trepidante que... o sea, normalmente las novelas suelen ser al revés. El principio es como es más lento, te tengo que presentar a los personajes, te tengo que presentar pues eso, sus motivaciones, sus tal... Y luego el final suele ser una batalla grande en el cual es, buah, no puedo parar de leer porque es trepidante. Pues aquí hace una arquitectura de novela al revés. Y no sé si funciona. A mí la primera vez no me funcionó mucho. Esta segunda ya digo que me ha gustado mucho más, pero porque ya conocía a los personajes. Y ese es otro de los problemas que tiene esta novela un poco, y que siempre le achaco a Planeta Cómic. Si Planeta Cómic me escucha, por favor, hacedlo ya de una puñetera vez. Esta novela tiene muchísimos personajes. Y el principio es muy difícil, porque vas saltando de capítulos tan cortos que de repente saltas de unos Jedi, saltas a otros y dices, ¿este Jedi quién era? O sea, ¿quién es Avar Kriss? Avar Kriss, por lo menos, sale bastantes veces. Pero, por ejemplo, Mikkel Sundmami. Aparece Mikkel Sundmami y dices, ¿pero este dónde aparecía? Este estuvo al principio, este no estuvo, este quién era, qué raza era. Entonces, lo que siempre le digo a Planeta Comic, que es una práctica súper habitual, o era una práctica súper habitual en los libros de fantasía, y no entiendo por qué no hacerlo en los libros de ciencia ficción, como hicieron con los libros de Throne Ascendencia, es poner al principio un listado de personajes. Un listado de personajes tan sencillo como... yo qué sé, Loden Gestron es un... ¿Qué era Loden? Ay, no me acuerdo ahora. No me acuerdo qué raza era. Bueno, Avar Kriss, humana, Jedi, maestra. Ya está, punto. Con eso me vale. Porque si yo de repente encuentro un personaje que no me acuerdo, no sé qué raza es, no me lo consigo imaginar, no sé en dónde está, pues oye, me voy al listado y digo, vale, pues Mikkel Sundmami, que tampoco me acuerdo qué raza es. Por Dios, si aparecía hace poco. Ah, es un hitoriano. Mikkel Sundmami es un hitoriano. Pues voy al listado, Mikkel Sundmami, hitoriano, Jedi, maestro, yo qué sé, Padawan de no sé quién, Belcetifar, Padawan de Loden Gestron. Pues es mucho más sencillo de seguir y no creo que sea tan complicado de hacer, realmente. Pero bueno, me estoy desviando y aquí mi llamamiento a Planeta Comics de que, por favor, empiecen a hacer eso, que aportaría, o sea, facilitaría muchísimo la lectura. Pero bueno, como digo, esta novela es una novela que a mí la primera vez me costó la segunda parte un poco, la segunda vez la he escuchado en audiolibro y la verdad es que mola mucho. O sea, el principio del audiolibro, de nuevo, es que el principio de esta novela es brutalísimo. O sea, el principio de esta novela, hasta la 138 más o menos, es una pasada o sea, es una pasada. O sea, está escrito brutalísimamente. Entonces, en el audiolibro incluso te llegas a emocionar en algunos momentos. O sea, está muy bien contado, la música por detrás. Sí que es cierto que hay momentos en los que determinadas razas se le entiende un poco mal, lo he escuchado en inglés también, se le entiende un poco mal porque, bueno, los Nihil van con máscaras, entonces el sonido de la máscara es complicado a veces, o por lo menos para mí. De repente hay mucho ruido de fondo, entonces es como un listening de clase de inglés, entonces hay momentos que es un poco más complicado de seguir. Pero oye, merece la pena escucharlo en audiolibro, me ha gustado. A ver, para mí es mucho mejor leerlo, siempre lo pondré, es mejor leérselo, pero el audiolibro, oye, no está mal. Así que nada, mi nota para esta novela, contando las 2 veces que me la he leído, es difícil, creo que le pondría un 7,5-8, más o menos. Porque es cierto que la primera vez la puntué bastante floja, bueno, creo que le puse un 7.
más o menos. Y ahora le pondría un 8, sí. Ya digo, es un principio de novela brutalísimo. Si entras a las descripciones y si no te ralentiza eso, no se te hace lento esa segunda parte, las descripciones que hace de los Jedi son brutales, que luego hablaré en la parte con spoilers. Las descripciones de los malos, las presentaciones de los malos es muy buena, la presentación de la canciller es muy buena, la presentación del momento de lo que es la República en ese momento está muy bien, así que no sé, merece mucho la pena y al final es el principio de la Alta República y la Alta República tenéis que leerla, sí o sí, porque está muy bien, muy bien. Así que nada, vamos con el comentario con spoilers. Vale, comentario con spoilers. La novela comienza con una especie de prólogo en el cual nos presentan el estado de la galaxia. Es un poco, yo lo asemejo un poco a El Señor de los Anillos con que eran los hobbits, pues cómo está la galaxia, en plan de la fuerza está en la galaxia. Vivimos la era de la Alta República, una unión pacífica de mundos afines donde todas las voces son escuchadas y el gobierno se basa en el consenso, no en la coacción ni en el miedo. Es una era de ambición, de cultura, de inclusión, de grandes obras, bla bla bla, o sea, es una página entera que también te presenta a los caballeros Jedi y demás. La verdad es que el principio está muy bien. Entonces, el inicio del libro, como digo, la primera parte es un incidente en el hiperespacio. Entonces, empezamos en el Ruta Legado, y aquí tengo que hacer unas quotes porque, como me lo he escuchado en inglés, algunos nombres a lo mejor los digo en inglés, el Legacy Run, Ruta Legado, porque no me acuerdo de cómo se tradujeron en español. Entonces, empezamos con esta nave, el Ruta Legado, que es una nave que va... es un transporte, o sea, es una nave de transporte de cosas, pero que se ha adaptado para transportar también personas, ¿vale? Y que está yendo por el hiperespacio y de repente en un momento dado, pues se encuentra un objeto dentro del hiperespacio, que eso no debería pasar nunca, porque las rutas hiperespaciales están por sitios donde no hay nada. Entonces, intentan evitar chocarse contra ese obstáculo, y acaban saliendo del hiperespacio, explotando dentro del hiperespacio y, bueno, pues eso, acaban saliéndose del hiperespacio. Entonces, en el sistema Etzal, que es donde va a ser la principal parte de toda esta primera parte de la novela, un técnico de escáneres que está en las afueras del sistema Etzal detecta cómo salen objetos de la vía hiperespacial a la velocidad de la luz y que van directos a impactar con varios planetas del sistema, entre ellos Etzal Prime, que es el principal planeta, que de hecho es muy curioso, que es donde se cultiva el Bacta, donde han empezado a cultivar el Bacta. Y eso es un punto muy divertido, o sea, muy guay de esta novela. Que metan ahí que es donde se está empezando a cultivar por primera vez el Bacta y ver si eso funciona para arreglar los cuerpos y demás. Vale, entonces, este técnico de sistemas lanza la alarma, ellos dos mueren porque impacta una parte del Ruta Legado dentro de este sistema de comunicaciones, y el gobernador de Tzal pues lanza toda la alarma y dice que todo el mundo salga de los planetas, que sin que haya pánico, pero que todo el mundo salga del planeta, que se monte en una nave y que salga por patas. Entonces aquí vemos un poco, y esto está muy guay, vemos un poco las reacciones de la gente. Hay gente que entra en pánico, hay gente que no se cree el mensaje, hay gente que bueno, pues que no puede salir, que dice, bueno, es que yo no me puedo ir porque no tengo medio de irme, entonces pues se queda allí. Llegan naves de otros sitios que no pueden con el peso y que estallan en mitad del porque no consiguen sacar a tanta gente. Llegan mensajes del exterior pero sin esperanza. O sea, es un poco, es un momento de como mucha tensión, y como digo, está muy bien relatado esto al principio porque genera aquí una tensión brutal. Y empezamos a conocer a varios de los héroes. El primero es Keventar, que al principio parece un ingeniero sin más, pero que luego tendrá bastante desarrollo en la novela. Y sobre todo conocemos a Avar Kriss. Avar Kriss viene en la nave Tercer Horizonte de la República y lanza un mensaje de serenidad a Etzal diciendo que los Jedi están aquí, que van a intentar ayudar. De esa nave Tercer Horizonte salen varios vectores Jedi, salen varios Long Beam, que son naves de la República un poco más pequeñas que pueden llevar entre 3 y 23 tripulantes. Los vectores Jedi
Aquí te presentan muchas cosas también muy guays de la República, de la Alta República, que es los vectores Jedi, que son naves que solo los Jedi pueden pilotar porque son naves muy complicadas de pilotar y necesitas la fuerza para pilotarlas. Y una cosa muy curiosa, para que el sistema de armas, el sistema de armamento, va con el sable láser. Entonces tienes como que coger el sable láser y meterlo dentro del sistema de armamento de la nave para poder activar los láseres. Entonces, pero bueno, esto te lo cuentan más tarde, pero es muy guay en las presentaciones que hacen naves. Entonces también conocemos a otro de los héroes, que son Bel Zettifar y Loden Gerstrom, que Padawan y Maestro, que ellos van con sus vectores a Quetzal Prime a ver si pueden ayudar, a ver cómo pueden ayudar. Y hay un momento muy chulo que es rollo Anakin saltando desde el vector, lo dejan volando y saltan desde el vector a una granja de un tío rico que está disparando a gente que intenta entrar porque saben que tiene una nave para intentar salvarse. Seguimos conociendo gente y en este caso conocemos a Nipa Sek, otra Jedi, junto con su padawan Burryaga, que es un Wookiee, que Burryaga es amor, o sea, Burryaga es de los mejores personajes, o sea, es que es muy guay este personaje. Y también con Mikel Sudmami, el que comentaba al principio, un itoriano, que intentan unir fuerzas con uno de los Longmin de la Alta República para intentar destruir uno de los objetos. Justo en el momento que van a disparar y destruirlo, Burryaga, que es muy empático a los sentimientos, al miedo de otras personas, o sea, él percibe la fuerza a través de la empatía con la gente. Entonces, si tú tienes miedo, pues él va a sentir tu miedo. Entonces, detecta miedo dentro del objeto ese que va volando y avisa a sus compañeros de que efectivamente hay gente dentro de ese objeto. Entonces, es una parte de la nave del Ruta Legado que tiene gente dentro, supervivientes, y gracias a Burryaga no lo destruyen, no lo hacen volar. Y aquí es una de las partes, voy a hacer un inciso en la historia, es una de las partes que a mí me gusta mucho de esta novela y que quizás se pierde un poco en las siguientes, que es que explica cómo cada uno de los Jedi ve la fuerza. Avar Kriss lo ve como una música, es decir, ella la detecta como si fuera una melodía. Cada una de las personas dentro de la fuerza, cada uno de los Jedi tiene una melodía distinta y ella puede coordinar esa melodía y puede coordinar esa canción a través de una especie de música. Bel Zettifar lo ve a través como si fuera fuego, como si fuera la fuerza fuera, pues eso, una entidad candente, un fuego, un volcán, y de hecho por eso tiene mucha amistad con otro personaje, bueno, un perro que aparece, un perro Char, que es perro de fuego. El Zarman lo ve como si fuera una gran laguna, un gran mar, muy profundo, con muchísima capacidad por debajo, con muchísimas partes por conocer y demás. Entonces él lo ve como una especie de mar. De nuevo, Burryaga lo ve como empatía con sentimientos con los demás. No sé, te presenta una serie de formas de ver la fuerza. Creo que el Zarman lo veía como aire, si no recuerdo mal, lo veía como si fuera una gran tormenta. El Zarman no, perdón, Loden Gerstrom, como si fuera una gran tormenta de aire. Entonces te va mostrando que los Jedi ven la fuerza o sienten la fuerza o conectan con la fuerza de diferentes formas. Y de hecho te dice, mucha gente por ejemplo no entiende cómo Avar Kriss lo ve como una canción, no entienden su forma de ver la fuerza, pero ven su grandísima conexión con esa canción y aunque no lo entienden, dice, mira, es que tiene una grandísima conexión. Entonces eso está muy guay de este libro. A mí eso me gustó muchísimo, el que me mostraran cómo los Jedi ven la fuerza o cómo sienten la fuerza. Como digo al principio, hay muchísimos personajes, seguimos con este momento de problemas dentro de Etzal, que siguen saliendo los restos, que los tienen que parar porque si no va a estallar el planeta y demás. Y aquí nos presentan a el Zarman, que el Zarman es Jedi muy amigo de Avar Kriss, tiene una relación muy profunda, que esto va a degenerar yo creo en besitos, en la fase 3. Entonces eso, nos presentan al Zarman, que el Zarman nos dicen que tiene una forma muy diferente de entender la fuerza, como decía, él lo ve como un lago o como un mar en el cual se puede seguir investigando diferentes rutas y demás, y no es maestro aún debido a eso, porque es un poco, juguetea un poco con las formas de entender la fuerza. Y nos presentan también a Sskeer y a Jorah Mallick. Jorah Mallick es miembro del consejo de Jedi, pero va a dejar su puesto en el consejo para ir al Starlight Beacon, que luego hablaremos de él. Y Sskeer es un Trandosano,
que tiene muchísima relación con Jorah Malik y adora mucho a Jorah Malik. Seguimos con aquí hay mogollón, está pasando mogollón, Avar identifica todos los pedacitos que tienen gente, entonces a través de la fuerza conecta con todos los pedacitos que han salido en Etzal que llevan gente dentro, entonces les dice cómo pararlo, porque de hecho Burryaga y el resto de Jedis consiguieron parar uno de esos cachitos. 4 naves que salen de una de las lunas de Etzal con 35.000 personas estallan, estallan dentro de esto porque no consiguen salir de la órbita. Uno de los pedazos ya impacta con una de las lunas de Etzal provocando tsunamis y matando gente. Entonces, como os digo, es como todo súper trepidante, en plan de madre mía, que está muriendo aquí un montón de gente, que no lo van a conseguir parar, tal. Y justo en este momento, Avar Kriss detecta que algo en su canción de la fuerza falta. Algo no está en sintonía, algo le está llamando a la fuerza diciendo te falta algo. Y ese algo que le falta es un pedazo de la nave, de la nave del Ruta Legado, que va directamente contra el sol del sistema Etzal, y que encima porta gas Tivana. El gas Tivana pues es un combustible que si llegase a entrar dentro del Sol, explotaría todo el Sol y se cargaría todo el sistema Etzal. O sea, momento súper dramático de va a desaparecer todos los personajes que me acabas de presentar. Vale, entonces aquí conectamos un poco, o sea, realmente quien detecta que tiene gas Tivana es Keventar. Entonces es este personaje que os presenté al principio, que parecía que no es importante, pero luego va ganando importancia. Entonces es él el que detecta que tiene gas Tivana. Entonces Avar Kriss, en lugar de huir del planeta, se queda dentro del planeta, se pone a meditar y a flotar en el aire y se pone a conectar a todos los Jedis dentro del sistema Etzal para intentar desviar ese trozo de gas Tivana, o sea, ese trozo de la nave que lleva gas Tivana y que no impacte con el Sol. Entonces, esto es súper chulo. De nuevo, aquí es justo donde se demuestra cómo se conecta cada uno a la fuerza, que no me acordaba, Burryaga lo ve como una hoja grande, como una hoja dentro de un árbol enorme, que es muy guay esto. Entonces se conecta con todos los Jedis, no solo del sistema Etzal, pero consigue conectarse con los Jedis fuera de otros sistemas, incluso conecta con Yoda Avar Kriss para que todos los Jedis consigan presionar y apuntar en un momento dado, en un punto concreto del cachito de nave, para desviarlo de su trayectoria. Entonces, este momento es que es brutalísimo, o sea, este momento es muy guay. Mueren Jedis por la presión, o sea, por la tensión, por el esfuerzo de conectarse. Keventar lo retransmite en vídeo a toda la galaxia, entonces toda la galaxia ve lo que consiguen los Jedis, que es desviar un cachito que va a la velocidad de la luz y salvar todo el sistema Etzal. Entonces, o sea, lo estoy contando y se me están poniendo los pelos de punta porque este momento es que es muy chulo, muy chulo. Entonces así consiguen salvar el sistema Etzal, además, bueno, consiguen parar otras de las incidencias estas, no me acuerdo cómo se llaman, de la que llevaban la gente y demás. Dices, bueno, ya hemos descansado. Etzal está salvado, los Jedi han conseguido salvarlo, bravo por los Jedi, bien. Pues no, siguen saliendo incidencias, es que no me acuerdo cómo se llamaban las incidencias, los eventos, no me acuerdo cómo lo llamaban. Siguen saliendo incidencias en otro de los planetas, vamos a una nave que están saliendo del planeta, de un planeta normal, fuera del sistema Etzal. Entonces, según están saliendo, ven cómo sale uno de los objetos estos del hiperespacio, a la velocidad de la luz, se estrella contra un planeta y mueren 20 millones de personas en el planeta. O sea, así en una página de repente, 20 millones de personas acaban de morir. Tracatrá. Y lo que es peor, peor que 20 millones muertos, no creo que haya nada peor. Estas naves que estaban saliendo del planeta, no porque estuvieran huyendo, sino que se estaban yendo a otro lado, se encuentran con la tormenta de los Nihil. Y es una presentación brutal de los Nihil, de cómo son las tormentas de las naves. Los Nihil se organizan a través de tormentas, lo que le llaman tormentas, nubes, diferentes estratos dentro de una tormenta, ¿vale? Entonces, pues te cuentan eso, que parecen una especie como si fuera una tormenta dentro del espacio, porque son naves muy chiquititas que van, moviéndose muy rápido, como dentro de un humo, entonces les asaltan. Bueno, es una presentación muy chula de los malos, la verdad es que es una presentación brutal de los malos. Y justo después de presentarnos a los malos, pues vamos a la presentación de Lina Sop, que es la canciller,
que está en Coruscant, ¿os acordáis de la montaña que aparecía en The Mandalorian? Que aparecía como una especie de plaza y una montaña y como una especie de roca. Pues esa es la roca, la montaña, el único trozo que sigue vivo un poco de Coruscant, de lo que era el planeta original de Coruscant, que es como, pues bueno, como si fuera el Everest, por decirlo así. Pues es ahí donde nos presentan a Lina Soh. Y bueno, pues Lina Soh decide cerrar todas las rutas hiperespaciales porque no saben qué está pasando, no saben si van a salir más incidencias de estas en diferentes sitios de la galaxia y van a haber otros problemas como ha habido con estos planeta que ha estallado con 20 millones de muertos, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, nos presentan a... No es que nos presenten, pero aparece Yarael Puf, que es este personaje que os dejo por aquí, que era miembro del consejo. Y aquí ya nos presentan el Starlight Beacon, o el faro Starlight, que es una estación espacial, una estación espacial enorme, que tiene un templo Jedi dentro y demás, que se presenta en 30 días, que se inauguraba, perdón, en 30 días, y que la idea es utilizarlo como conexión en los mundos del borde exterior para ayudar con las comunicaciones, estar mucho más cerca de los planetas del borde exterior en caso de que necesiten ayuda, por eso tiene un templo Jedi, etcétera, etcétera. Entonces, pues nos presentan un poco eso y la presentación está un poco pendiente de que si el caos se termina o no. Les asignan un poco a Avar Kriss y a Alzar Mann, se le asignan a Avar Kriss que organice cuántos cachos quedan, dónde van a aparecer, que investigue cómo se puede obtener esa información. Ella elige a Alzar Mann para que le ayude con esto y selecciona a Kevin Tarr, este ingeniero que os decía, que dice que con la suficiente potencia de navicomputers, de navidroides, de droides de navegación, conectados todos juntos porque no son los mismos navidroides que existen en el futuro, sino que estos tienen una computación mucho más pequeña, pues conectando muchos a la vez podría hacer un algoritmo para predecir dónde van a salir los siguientes cachos de las incidencias estas. Y mientras Alzar Mann y Avar Kriss van a investigar con una familia que conocemos muy bien, que son los San Tekka. Y los San Tekka son muy famosos en esta época porque tienen una agencia o tenían una empresa que se dedicaba a abrir rutas espaciales, hiperespaciales a través de diferentes planetas. Entonces eran unos exploradores y se hicieron muy famosos, se hicieron muy ricos a través de estas rutas espaciales, que luego veremos que tiene un poco de relación con los Nihil. Y esto conecta con la presentación que nos hacen ahora. Como veis ahora son como muchas presentaciones, en plan de nos presentan a los San Tekka, a Lina Soh, a los Nihil. Pues vamos a la presentación de los Nihil. Y nos presentan a los 3 corredores de las tormentas. Panetia, que es un Dawn Twin, una raza. Lor Nadi, que es una Twi'lek, como Lord Engeston, que no me acordaba quién era. Y Kasaf, que en inglés es como Kasif, pero en español es Kasaf. No sé cómo se pregunta. Y nos presenta también al Ojo de la Tormenta. Hay tres tormentas, Panetia, Lor Nadi y Kasaf, y está el Ojo de la Tormenta. El Ojo de la Tormenta es Marchion Ro, y es quien les provee de caminos a las tormentas y a los Nihil. ¿Qué son los caminos? Los caminos son rutas hiperespaciales que no están en las rutas clásicas. Son rutas hiperespaciales entre 2 puntos que no están catalogadas dentro de lo que es la Alta República, las rutas hiperespaciales normales, sino que Marchion Ro pues las consigue de alguna forma. Entonces tiene un motor de camino que se llama, que lo que hace es, pues les meten esos datos y pueden saltar de un punto hiperespacial a otro sin ir por la ruta normal. También nos presentan un poco la organización. Marchion Ro no tiene poder sobre las tormentas, ni sobre los Nihil, sino que él les provee los caminos y entre los 4 tienen que decidir cuáles son los siguientes golpes que van a dar. Y todo se divide a partes iguales entre las 4 tormentas, o sea, entre las 3 tormentas y el ojo. Voy a intentar ir un poco más rápido porque esto se está quedando muy largo. Entonces, como decía, Marchion Ro, Marchion les propone que paren un poco porque, en fin, están atrayendo mucha atención sobre ellos. Pero Lorna dice que quiere mandar una de sus tormentas a secuestrar a una familia que les daría mucho dinero. Entonces, bueno, aceptan ir a por esta familia, vamos a Elfrona, donde hay un outpost, un puesto Jedi, justo donde viven Belcet Ibar y Loden Gestron, y nos presentan también a Indira Stokes, que es una tolotiana, y a Porter Engel, que es el cuchillo de Bardota.
es un nombre súper guay, la verdad. Entonces, bueno, pues les llega justo, secuestran a la familia, les llega el mensaje de que la familia está secuestrada, entonces van a intentar salvarla. Mientras tanto, Ivar Chris y el Zarman van a Naboo a hablar con la familia Santeca, ven que hay algo raro en esa familia, que algo les están ocultando, pero bueno, la familia se ofrece a ayudar a Keventar a montar estos navidroides, ayudar con el algoritmo y demás. Y aquí es donde vemos en la conexión y donde mienten. Y lo que mienten es con Mari Santeca, es decir, los caminos que March Enro consiguen son a través de Mary Santeca, que tiene una especie, yo creo es Jedi, tiene una conexión con la fuerza, y que la tiene secuestrada en el Electrica Mirada. Entonces, el Electrica Mirada es la nave de March Enro. Entonces, le pide conexiones en plan de tengo que ir de aquí a aquí. Entonces, Mari Santeca se conecta con la fuerza y ve cómo ir. Es como una especie de navidroide, pero a través de la fuerza. Entonces, los Santecas saben o perciben que Mari Santeca está viva y que está secuestrada por los Nihil. Además de esto, todos empiezan a intentar buscar la caja negra, por decirlo así, del Ruta Legado, para intentar ver qué grabó antes de estrellarse. Los de la República para ver qué pasó y los Nihil para evitar que detecten que casi se estrellan con una nave Nihil. Todo esto de Mari Santeca y de March Enro nos cuentan un poco que su padre, Asgar Ro, está utilizando los caminos y a los Nihil para obtener venganza por lo que hicieron con su familia. Y esto une un poco con la fase 2 de la Alta República, que ya si queréis veis los vídeos. Pero bueno, no une tampoco mucho, pero bueno. Mientras tanto, pues bueno, Bell y los demás Jedi van a la granja a intentar salvar a la familia y bueno, pues hay una especie de batalla. Y aquí empieza lo interesante del final. Kasab, uno de las tormentas, va aeriado por su cuenta, sin contárselo a ninguno de los Nihil, o sea, a ninguno de las tormentas, va aeriado, diciéndoles que van a aparecer tres incidencias ahí, porque March Enro les había dado todos los datos de dónde van a aparecer las incidencias para que intenten conseguir la caja negra. Y bueno, negocia con esto porque destrozan dos de las incidencias que aparecen en el grado y al final les pagan una pasta para destrozar la tercera que va a estrellarse contra la luna. ¿Qué pasa? Que Kasab es un torpe, no consigue llegar a salvar la luna y mueren 1,2 billones de personas. O sea, en fin, es que en este libro muere mucha gente así de un plumazo, ¿sabes? O sea, es muy heavy. Mientras tanto, volvemos con Keventar, que ya ha montado todos sus droides en las colinas, en los valles de Exalt Prime, los conecta, empieza la simulación, los droides empiezan a emitir calor y empiezan a estallar entre ellos. Entonces, momento súper chulo, el Zarman y Ivar se conectan con la fuerza y consiguen que caiga una tormenta súper potente que refresque a los droides, consiguiendo que la simulación llegue a su final, consiguiendo por lo tanto Keventar saber dónde van a aparecer todas las incidencias. Mientras tanto, en el Frona, el cuchillo se enfrenta a los Nihil, el cuchillo de Bardota, Porter Engel, se enfrenta a los Nihil, Loden también. Cuando parece que todo está perdido, llega Indira Stokes con 2 vectores, Loden se sube uno de los vectores para perseguir a los Nihil, que siguen teniendo al padre de la familia, y lanzan, o sea, este momento también es brutal, de los Nihil, se quieren quedar con el padre de la familia, entonces a la hija o al hijo, no me acuerdo, lo lanzan de la nave, o sea, mientras están escapando lo lanza de la nave y empieza a caer, entonces Ben lo tiene que salvar, bueno, es brutal este momento, está muy guay. Kasab vuelve con los Nihil, que no lo han matado porque March Enro ha dicho, cuidadito, que, en fin, ha dicho que no Marchon y por eso no lo han matado. Entonces, como digo, van a por la caja negra. Justo cuando encajan la caja negra la encuentran Mikel Sumami y Tiami justo llegan los Nihil también, entonces hay una batalla en la cual muere Tiami, pero la República consigue la caja negra, ven la caja negra y ven que efectivamente tuvieron que esquivar una nave de los Nihil, porque ven las 3 rayas claras de esto. Entonces Lina So dice que por favor vayan a por los Nihil y los detengan y los paren, y que Keventar a través de la simulación puede decir de dónde partió la nave esta de los Nihil que se estrelló que se cruzó en el camino del Ruta Legado. Entonces, la República va a ese punto, que es una constelación, una nebulosa, perdón, creo, y esta información les llega a los Nihil,
Aquí empieza, Kasab dice que se tienen que separar los Nihil, que está muy en peligro, que la República va contra ellos. Bueno, March on Ro le parte la nariz y luego, si no recuerdo mal, creo que le corta un brazo, una muñeca, bueno, en fin, es un momento también muy guay. Entonces March on Ro manda a Lur-Nadí, a Elfrona, a acabar con el tema de la familia para acabar con eso. Y por otro lado manda a Kasab a esta nebulosa, diciéndole que la República tiene en esa nebulosa la caja negra y que vaya a obtenerla. Lo cual es mentirijilla porque sabemos que en esa nebulosa está la República esperando a que aparezcan los Nihil. Entonces, justo efectivamente va Kasab allí, se encuentra con la República, hay una batalla entre la República y ellos, Kasab intenta huir, pero justo aparecen las tropas de Eriadu. Mientras tanto, en el Frona seguimos con Loden, que consigue rescatar a uno de los hijos, o sea, Indira Stokes rescata a uno de los hijos, y cuando Loden va a rescatar, le queda rescatar ya solo al padre, aparece Lur-Nadí y atacan a Loden. Entonces, en un momento también muy emotivo al principio, le dice Loden a Bell que le va a promover a Caballero Jedi, porque ya está preparado, porque ya está listo, porque ha conseguido salvar a la niña. Entonces, bueno, el Consejo Jedi está pensando si tienen que entrar a la lucha o no contra los Nihil, porque ellos no son luchadores, no son guerreros, luego mantienen la paz. Entonces hay un momento del Consejo Jedi viendo qué hacer. Al final, Kasab empieza con una especie de guerra sucia, de, bueno, pues lanza cápsulas de escape que tienen bombas. Entonces en el momento que la República las obtiene y las mete en la nave, explotan long beams. Entonces entran los Jedi en la batalla. Bueno, ahí hay como un momento súper chulo. March on Ro conecta con los Nihil de Kasab y les dice que no pueden dejar que la República les robe su forma de vida. Entonces empieza a activar los caminos para hacer microsaltos que hace que se estrellen contra... O sea, microsaltos pues saltan de aquí a aquí y justo aquí hay una nave de la República. Entonces salen dentro de la nave de la República, entonces estalla la nave de la República y la de los Nihil. Entonces se carga un montón de gente March on Ro aposta. Mientras tanto, los Nihil de Lur-Nadí secuestra al padre y a Loden Gestron. Entonces, el Jedi Loden Gestron es secuestrado por los Nihil. March on Ro contacta con Kasab diciéndole que fue Kasab quien mató a su padre, que March on lo sabe, que está haciendo que sus naves salten directamente encima de otras naves de la República, o sea, que lo está haciendo aposta para acabar con toda su tormenta. Y que todo ha sido cosa de March on Ro. O sea, que March on Ro mandó ahí a Kasab para acabar con él, ¿vale? Entonces, justo en ese momento, las naves de Eriadu que estaban en la esta piden permiso para entrar en la batalla, para asaltar la nave principal de Kasab y acaban matando a Kasab. Y aquí acaba la batalla de la nebulosa. Lorna vuelve con los Nihil, con Loden y con el padre, ¿vale? Y March on le reconoce que planeó absolutamente todo lo de Kasab, que dejó que la República matara a Kasab, que quería que la tormenta viera a Lur-Nadí como débil para quitarle poder a Lur-Nadí. En esa conversación mata al padre de la familia sin ningún tipo de miramiento, o sea, le corta con la espada láser de Loden. Lorna se empieza a acojonar un poco en plan de, oye, ¿quién coño es este March on Ro que parecía un niñato y ahora de repente tiene como muchísimo poder? Y ha planeado todo, o sea, tiene todo planeado, lo de la familia lo tenía planeado, fue él el que avisó a los Jedi de que la familia estaba yendo secuestrada, fue él el que mató a Kasab, fue él el que hizo lo de Lur-Nadí, o sea, está todo como muy planeado por March on, ¿vale? Dice que todo lo de la familia era un truco porque quería tener a un Jedi con ellos. Entonces, todo lo de la familia le importaba un cojón, lo que quería era que tuvieran un Jedi. Entonces ya han conseguido a Loden Gestron, que encima está herido, y era el plan final de March on. Mientras tanto, pues Lina So piensa que, bueno, no es que piense, pero cree que ha acabado con la mayoría de los Nihil, aunque quieren seguir investigando si han acabado con todos, entonces vuelve a abrir las rutas de comercio, vuelve a abrir todo vuelve a la normalidad, ¿vale? Volvemos con March on Ro, que habla con Loden Gestron. March on es capaz de no sucumbir al control mental de Loden. Le cuenta a Loden que todo ha sido organizado por March on, que él quería, que él hizo lo del Ruta Legado para que la República conociera a los Nihil, que va a utilizar a los Nihil para sus propósitos, que los Nihil lo único que son un conducto para llegar a sus metas.
no quieren el Starlight, el faro Starlight de la República, que se van a expandir, habla con los Nihil y dice que se van a expandir por toda la galaxia y que la galaxia temerá a los Nihil. O sea, es un final muy chulo de Marchion Ro, demostrando que que tiene bastante cabecita. Es una cosa muy chula también que tiene a Loden Geston, lo tiene en un preso, con 15 presos a su alrededor. A los 15 presos los está maltratando, ¿vale? Para que el dolor, la rabia y todos los sentimientos de los 15 presos hagan de pantalla a Loden Geston para que Loden no se pueda conectar a la fuerza, porque al conectarse a la fuerza sentirá a los 15 de alrededor sufriendo, entonces le costará conectarse. Y eso es muy guay, o sea, es una maquinación de este personaje muy, muy chulo. Y aquí es una de las cosas que quería ver de la conexión con la fase 2, que Marchion, cuando está hablando con Loden, saca un objeto, una vara, que está como reforjada de nuevo, es una vara que tiene como caras gritando y demás, y que en el momento que la toca empieza a brillar en morado, ¿vale? Y esto, si queréis, ved los vídeos de la fase 2 de las novelas para que te expliquen un poco qué es esta... de hecho te lo explican en un cómic, pero bueno, está en mis vídeos de la fase 2. Entonces, pues nada, aquí termina más o menos la novela, termina con la presentación del faro Starlight, pues bueno, hablando de todos los problemas que ha habido. Indira nos presentan un poco cómo se quedan los personajes. Indira se queda con Belcetifar de Padawan, que al final no ha sido capaz de ir a las pruebas, porque no se ve capaz de ir a las pruebas de Caballero Jedi si no es con Loden. Bel siente que Loden no está muerto, promocionan a Elzarman a maestro. Bueno, están todos allí en el Starlight, en la presentación del faro Starlight, incluso Yoda, que vuelve a aparecer, y le piden a Avar que sustituya a Jora Malik pues como miembro de... O sea, como la que lleve el faro Starlight, ¿vale? La que sea la capitana Jedi dentro del faro Starlight. Y por último, la novela termina con Elzar teniendo una visión de muchos Jedis muriendo, que es una visión que yo creo que en la fase 1 aún no se ha materializado, pero no me acuerdo. Así que nada, ahí acaba la novela. El final es muy chulo con Marchion Ro. O sea, Marchion Ro durante toda la novela es como, pues, como sabes, como un niño que le da los caminos, que bueno, se ven un poquito los puntos en los cuales martiriza un poco a Marisanteca y le hace daño y le hace sufrir y tal. Entonces tiene que aparecer el doctor, tal. Entonces se le ven pinceladas, pero hasta el final no ves lo cabrón que es y lo buen malo que es. O sea, Marchion Ro es muy buen malo, creo yo. Lorna Dee pasa de ser súper mala, súper tal, no sé qué, a decir, joder, que este me ha superado en inteligencia y nos ha superado a todos. La muerte de Kasap es muy buena. O sea, no sé, es un libro que la verdad es que merece muchísimo la pena, que mola mucho, mucho, está muy bien y que para presentación de personajes es brutal. Y nada, hasta aquí la reseña de hoy, espero que no se haya hecho muy larga, he intentado resumir al final porque hay mucho que presentar en esta novela y hay muchísimo personaje que presentar. Y nada, espero que os haya gustado, si habéis llegado hasta aquí, pues muchísimas gracias. Dejar en comentarios qué os pareció esta novela, qué os gustó lo que más, si os gustó, si también sentisteis este principio trepidante y esa segunda parte más lenta. Dejad en comentarios todo lo que queráis. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Un beso y que la fuerza os acompañe.